Pues muy buenas noches desde este nuevo directo desde ABACIP. Ya saben ustedes, Asociación Valenciana de Consultores de Imagen Pública. Y estamos un viernes muy especial, hoy es San José. Y no es que sea el directo especial porque sea San José, sino que es especial por los invitados que tenemos hoy aquí. Como siempre, capitaneando estos directos tenemos a María Barrios, la vicepresidenta de ABACIP y experta en comunicación política y una gran amiga, también hay que decirlo. Buenas noches, María. Buenas noches, don Pep Rubio, capitaneados por mí y por ti, que eres mi consorte más televisivo en estos momentos y mi pareja televisiva y mi pareja en los programas. Y por muchísimos años. Esperemos que hoy no nos banen porque vamos a poner piezas musicales, porque precisamente hoy esto va de simbología en el arte, en la música y todo muy relacionado con la masonería, que es un tema que despierta o suele despertar mucha curiosidad. Y para eso tenemos en este directo, que como siempre quedará en redes sociales para vuestra disposición, a el que creemos que es el mayor experto en investigación de lo que es la antigua masonería, que es Alberto Moreno. Él es investigador, él es reputado masón de la Gran Logia de España y también un gran amigo. Alberto, muy buenas noches. Hola, muchas gracias, Pep. Muchas gracias, María, por invitarme aquí. Y bueno, y junto a junto a Alberto, tenemos a José Luis Escobar, que además también de gran amigo, y estamos una noche de muy buenos amigos. Él es pensador, pero no piensen ustedes que de los pensadores que piensan rápido. Él piensa, reflexiona y escribe. Es también escritor y también un conocido jurista. Don José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un honor estar aquí con vosotros y sobre todo con Alberto, porque yo siempre cuento la anécdota de que, bueno, pues yo durante años he leído mucho sobre masonería. Sobre masonería prácticamente todo lo que se había publicado en España me lo conozco. Pero el día que leí el libro de Alberto relativo a los grados masónicos, entendí que no tenía ni puñetera idea de lo que era la masonería. Alberto ha sido capaz de investigar la masonería desde sus orígenes y ha dado un giro al concepto de masonería. Claro, que quien quiera saber sobre masonería, sobre las cuestiones estas de los contubernios, pues no, Alberto pues no se dedica a eso. Alberto se ha dedicado a explicar exactamente cuál es el origen de la masonería, de dónde viene, cuáles son sus raíces, y entendiendo o leyendo a Alberto se sabe exactamente qué es el origen, qué es la masonería y cuál es su esencia. De hecho, bueno, esto nos daría, yo creo que para un especial de masonería cualquier otro día. No sé, María, ¿cómo lo ves? Me parece una idea fasciculosa, fascinante y que la cogemos y se la devolvemos para repetir con los mismos invitados de lujo que tenemos hoy, pero hablando exclusivamente o centrándonos más en profundidad del tema de la masonería, porque es una institución, no sé si la puedo llamar así, cargada de historia y llena de personajes y líderes mundiales. Yo creo que nos da para un programa extenso y muy interesante, Pep. De hecho, para ir aquí un poco abriendo fuego, nunca mejor dicho, antes de entrar en lo que será en materia, bueno, en España la masonería ha sido, vamos, una institución muy importante hasta la Guerra Civil y que a día de hoy pues se está un poco reconstruyendo, ¿no, Alberto y José Luis? Vosotros como investigadores, como, en este caso Alberto, como masón. Sí. Bueno, lo que sucede son dos cuestiones. Y es que la masonería que había en España antes de la Guerra Civil no es necesariamente la misma masonería que tenemos hoy en día. Hoy en día hay tanto una masonería, vamos a decir, regular, que es como se llama, en esta masonería regular, pues que está prohibido hablar de política y de religión, es solo para hombres, está centrada principalmente en el trabajo espiritual, y también una masonería, vamos a decir, irregular, en que, bueno, aparte de que se admiten ateos, personas que no tengan creencias en el más allá, también mujeres, y se tratan incluso de temas políticos, ¿no? Eso es como está estructurada ahora la masonería, como lo que tenemos hoy en España, que está la regular y la irregular. Lo que pasa es que antes de la Guerra Civil, la masonería que había, decir que era una masonería regular lo era hasta cierto punto. Yo, por ejemplo, hace 3 o 4 semanas me regalaron un libro fantástico sobre la masonería alicantina antes de la Guerra Civil. El estudio es profundísimo, pero en cuanto lo abres, que si republicanismo, que si anarquismo, que si elementos políticos, te das cuenta que no es que es la masonería que hoy denominaríamos irregular, ¿no? Totalmente intoxicada
si se me acepta el término por la política, ¿no? Entonces, claro, cuando una asociación está tan imbuida de espíritu político, pues la parte espiritual salta por la ventana, por así decirlo, ¿no? Entonces, a partir de 1982, que existe la Gran Logia de España, ya reconocida por la Gran Logia Unida de Inglaterra, sí se puede hablar de que existe una masonería regular, en el sentido actual, mientras que la masonería española, anterior a la Guerra Civil, pues dependería de la logia, dependería de las circunstancias, del contexto, pero habría mucho que decir sobre eso. Entonces, la Alberto, masonería... Sí. Disculpa, una duda que me ha dejado un poco así pensando. Yo siempre he pensado, y la verdad es que no conozco mucho en el tema de la masonería, pero algo he investigado porque soy una persona muy curiosa y leo mucho. Sí. Y algo me ha sorprendido, y si me lo puedes explicar un pelín mejor, has dicho que ahora mismo la masonería, o sea, puede haber gente atea. Yo siempre he pensado que uno de los requisitos para ser masón es el tema espiritual. No hablo del Dios, sea cual sea el Dios en el que usted crea o cada uno crea. Pero me ha sorprendido el tema de un masonería atea. Sí. Vamos a ver, es que lo que es la masonería regular, evidentemente se exige creer en un gran arquitecto del universo, que no tiene por qué ser el Dios judío-cristiano, en mi caso sí lo es, porque yo soy católico, pero hay muchas formas de entender el tema del gran arquitecto del universo, de la espiritualidad, desde un punto de vista más panteísta, más espinocista, hasta un punto de vista más islámico, o por ejemplo, en el caso de Sikhs o otras religiones orientales, hay hermanos que sí profesan, tienen creencias en un gran arquitecto del universo, pero que no es en absoluto el Dios cristiano, ¿no? Pero hay que creer en eso y también establecen los landmarks en la creencia en la vida después de la muerte. En la masonería regular, todo el proceso espiritual se culmina después de la muerte. Se trata de una especie de, bueno, como se dice, haciendo mejores a los hombres buenos, ¿no? Se trata de hacer una mejora, pero que está siempre enfocada al regreso al estado idílico que perdimos, al paraíso, nirvana, samadhi, como se quiera denominar, pero está enfocada a eso. Y por eso es tan importante tener ese tipo de creencias en lo sobrenatural. Hay evidentemente otras obediencias, la más paradigmática es el Gran Oriente de Francia, que se admiten ateos. De hecho, fue la primera en oficial... bueno, fue realmente la segunda. La primera obediencia que admitió ateos fue el Gran Oriente de Bélgica, pero el Gran Oriente de Francia también empezó a aceptar ateos, y es una obediencia, claro, si despojas a la masonería del aspecto espiritual, al final lo que tienes es un foro de debate que, vamos a decir, filosófico, pero en realidad es político. O sea, hay... Yo me atrevería a decir, Alberto, y bueno, y por también ir entrando ya en lo que es la materia simbólica para dejar el especial masonería por otro día, que quizá el Gran Oriente de Francia es como sería, no sé, Podemos a la política española. Es decir, es algo que tiene una forma, pero tiene un fondo que, vamos, y ahí lo dejo, que no quiero ponerte ningún aprieto, Alberto. No, o sea, desde luego yo no es un tipo de masonería que me guste nada, de hecho la rechazo bastante, pero también sería injusto decir que todas las logias del Gran Oriente de Francia son iguales. Hay mucha variedad entre las logias y algunas que son más tradicionales o más asépticas en el tema político y otras que son como dices, Podemos, ¿no? Pero fíjate que en lo que dices tú, hablando del tema de la vida después de la muerte y de la política y de las creencias o el ateísmo, si te vas al Cementerio Civil de Madrid y ves la tumba de algún presidente de la República Española, ves símbolos masónicos en sus lápidas. Entonces esto pues también te dice también un poquito de por dónde van los tiros, claro. Claro, es que hubo un momento, sobre todo, es que a veces es difícil, cada masón es un mundo, y más que estamos hablando de una fraternidad, de una orden, donde, claro, precisamente se prima el libre pensamiento. Entonces cada uno lo puede entender a su manera, ¿no? Claro. La masonería realmente no tiene un cuerpo doctrinal ni te va a decir lo que tienes que creer. Más bien delimita un terreno en el que, para ser masón regular, dentro del cual te tienes que mover. Es el tema de las ciertas creencias, aparte luego condenar todo tipo de extremismo, fanatismo, tal. Pero dentro de ese ámbito hay mucha libertad. De hecho, es una orden esencialmente que promueve la libertad de conciencia. Entonces, claro, si hay políticos que en su tumba ven simbología masónica, pero seguramente puede que la viesen con corte político o puede que no, sencillamente que les diese ese sentido de trascendencia. Yo soy de Albacete. En Albacete hay una cosa muy curiosa, es que está el cementerio antiguo.
Y fuera del cementerio antiguo, que ahora coge ya dentro de los muros del cementerio actual, están los malos cristianos, que eran los masones y los protestantes. Entonces, de los protestantes, hay una espectacular tumba masónica muy, muy imponente, con mucho simbolismo, ¿no? Hay alguno más por ahí también, pero entonces, bueno, pues es un tipo de cosmogonía, un tipo de creencia que tiene una perspectiva también del mundo que depende mucho también de cada masón, porque no hay un cuerpo doctrinal que te pueda decir, no, es que el masón piensa eso, no. Precisamente cada uno es un mundo. Bueno, conectando ya con José Luis, que ahora la pregunta va a ser, José Luis, si tú en tus investigaciones en cuanto a simbología, en arquitectura, en arte, en música, has identificado masonería, decir que el chat ya está funcionando aquí a tope. Jaime Caneiro manda un saludo para María de su parte y de su mujer. Raquel, Pascual, Manuel González, Sonia y Verónica Maike nos saludan, nos dan las buenas noches. Y bueno, y otras personas que van entrando y saliendo, va el chat fluctuando. Os animamos, como siempre, a hacer cualquier pregunta, porque no siempre pues tenemos aquí a un masón como es Alberto, reconocido, reputado e investigador, que puede hasta decirnos dónde está el Santo Grial. Bueno, José Luis, en tus investigaciones, ¿has identificado símbolos masónicos en música, en arte, en arquitectura? Hombre, muchísimos. Ten en cuenta que la masonería, tal y como se la conoce ahora, es desde las constituciones de Anderson, si Alberto no me corrige, que eso fue en 1738, por ahí. En 1723, actualizadas en 1738 con la refundación de la Gran Logia de Londres y Westminster. Pero sí, vamos, sí, es por ahí, sí. Esto es tener a alguien que hable con propiedad. No, desde luego. Bueno, sin embargo, ahora vamos a hablar, por ejemplo, en el Jardín de las Delicias, vamos a hablar de otra fraternidad, de otros movimientos en los que se utilizaban también símbolos y en los que se trataba, son hermandades, igual que la masonería, en lo que trataban era de perfeccionarse, como Alberto ha descrito la masonería. Claro, estamos hablando de 500 años antes de la creación de lo que es la masonería tal y como la conocemos hoy. Y naturalmente que encontramos simbolismo, hay mucho simbolismo en el arte, relacionado no tanto como la masonería, que entonces, claro, no existía la masonería especulativa que existe hoy en día, pero sí el espíritu masónico en cuanto a fraternidad, en cuanto a mantenerse, en cuanto a la pureza de intenciones, pureza de pensamiento, etcétera, que es la auténtica esencia de la masonería. Quien se acerca a conocer la masonería sin esos principios está muy confundido, está buscando otra cosa, está buscando historia, pero no está buscando lo que es la esencia de la masonería. Bueno, estos principios de pureza, hermandad, etcétera, esto existía mucho antes, y el cuadro del Bosco, el Jardín de las Delicias, ahí lo podemos contemplar, y ahí podemos también ver el camino. Este cuadro se lo utilizaba Felipe II para meditar, y siempre tenía en frente de su cama, siempre tenía o el original o una copia. Y lo que trataba el cuadro, lo que trató el Bosco de retratar en ese cuadro, era un camino espiritual de perfección, de volver al paraíso perdido, tal y como ha descrito Alberto lo que es el fin de la masonería actualmente. Pues eso ya está retratado 500 años antes en fraternidades. Bosco perteneció a una, nada menos que es una fraternidad de la Virgen, de Nuestra Señora. Y era una hermandad también que, pues bueno, predicaba la pureza, la hermandad, etcétera, ¿no? La hermandad, la fraternidad entre hermanos, etcétera. Todo ese espíritu ya existía y lo retrató el Bosco en el Jardín de las Delicias. Que ahora luego pasaremos a ver. ¿Sí? María. Sí. Podemos hablar, una duda que tengo, perdona, Pep, que sabéis que yo interrumpo siempre a todos, lo siento, disculparme. No, te iba a preguntar. José Luis, con el tema del Jardín de las Delicias, ¿podemos hablar de que hay cierto símil o parecido a una especie de camino iniciático o alguna... Porque al final el Jardín de las Delicias es complicado y tiene varias fases que ahora nos explicarás, pero ¿podemos hablar de un cuadro que en algún momento una de sus simbologías es la iniciación a ciertos caminos que trasciendan para el ser humano? Sin lugar a dudas. El camino, lo que trata de retratar el Bosco es precisamente eso. En el cuadro, si lo miramos de abajo hacia arriba, vamos a ver hacia abajo el mundo del pecado, el mundo, digamos, imperfecto en el que vivimos. Si subimos hacia arriba, vamos a ver el paraíso perdido. Y si subimos más arriba, vamos a ver lo que es el mundo celestial. Eso es, al fin y al cabo, la iniciación. En la época del Bosco existía, el Bosco hemos dicho que pertenece, porque existe documentos que lo acreditan,
perteneció a una fraternidad que se llamaba Fraternidad de Nuestra Señora. Pero en esa misma ciudad del Bosco, en esa misma ciudad existía otra fraternidad que se llamaba la Fraternidad del Espíritu Libre. ¿De qué trataba esta fraternidad? Que posiblemente el Bosco también se inspiró en ella para retratar este cuadro. ¿En qué consistía esa fraternidad? Esa fraternidad trataba, entonces había un fuerte movimiento espiritual dentro de la Iglesia Católica. Estamos hablando del siglo XIV, siglo XV. Había corrientes bastante fuertes espirituales, es decir, de meterse dentro de uno mismo para mejorarse y para buscar a Dios, que era el fin de todo esto. Bien, en esa hermandad, el espíritu libre, se hablaba de desnudarse no solamente como símbolo de igualdad. Si a una persona la despoja de su vestimenta, no existe distinción entre ellas. Ten en cuenta que estamos hablando en aquellos siglos de distinguir a las personas o la clase social por la vestimenta. Si los desnudas, pues eran todos iguales. Pero es que además el desnudarse era un síntoma de pureza. Es decir, lo que pretendían es desposeerse de todo lo mundano, la pureza. Bien, en esta hermandad existían lo que llamaban las beguinas y los vegardos. Las beguinas, ¿quiénes eran? Sabemos quiénes eran pues por un libro que se llama El espejo de las almas simples, de Margarita Porete. ¿Quién era esta señora y qué era este libro? Esta señora era una beguina, es decir, un miembro de esta fraternidad. Ellos no tenían una regla, eran mujeres normales y eran hombres normales que vivían con su mujer, sus hijos, etc., ¿no? Pero sí hacían una especie de introspección para perfeccionarse. Margarita Porete escribió su experiencia espiritual en un libro, en El espejo de las almas simples. Tiene un problema, igual que todos los místicos, que es que se acercan a Dios sin pasar por la iglesia. No necesitaban un cura, no necesitaban a nadie que le interpretara la Biblia. Ten en cuenta que entonces la Biblia estaba sin traducir a los idiomas romances y tenía que haber alguien que interpretara aquello. Bien, Margarita Porete lo que hizo fue escribir su experiencia en el libro y se lo dio a los diferentes obispos, que al principio no les pareció bien. Pero al final se dieron cuenta de que si ese tipo de espiritualidad triunfaba, la Iglesia pintaba poco, es decir, no había ese intermediario entre el hombre y Dios. Y resultó que la condenaron. Bueno, le dieron 3 avisos diciendo que retirara los libros, que no volviera a escribir, y esta mujer insistió 3 veces y a la tercera vez ya la Oye, pues fueron muy generosos, que normalmente no te daban ni un aviso. Es que el libro, no creas, no está así. El libro, la verdad, es que es profundo. Está en internet, se lo puede conseguir libremente en PDF. Es un libro profundo, es un libro hermoso, es un libro de una mujer con una inteligencia y una sensibilidad extraordinarias. Y bueno, pues la mujer insistió y la quemaron junto con todos los libros. Pero apareció un ejemplar en 1929 o por ahí, o sea, no hace tanto, y por ahí sabemos cómo pensaban. Bien, viendo el libro de Margarita Porete, que era del tiempo de... Esta mujer la quemaron en 1310 o así. La hermandad del Bosco era de 1318, de 1317. Es decir, eran contemporáneos, existía ese tipo de religiosidad interior entonces. Eso es lo que trata el Bosco de retratar en su cuadro. Un cuadro que además, si lo puedes poner otra vez, Pep, porque no es un... Estaba buscando a Margarita Porete, la he encontrado. ¿Qué preferís ver primero, a Margarita o el cuadro del Bosco? Pues, o sea, Margarita, ¿no? Pues a Margarita que se lo merece, es una de las grandes mujeres. La señora primero. Esta es una de las grandes mujeres yo creo que es que está a la altura de Santa Teresa. Te quiero decir que claro, fue quemada con los libros y además los libros que se conservan no figura ella como autora, pusieron nombres para disimular, digamos, para que pudiera llegar alguno. Nos ha llegado solo un ejemplar, y por eso quizás esta mujer no tiene renombre, pero merece su estudio, merece estudiar el libro El espejo de las almas simples. Pues desde aquí le haremos también un homenaje y luego pondremos también, a ver si encontramos algún link a descargar un libro porque la gente lo pueda conseguir. Te decía yo del cuadro del Jardín de las Delicias, que así viéndolo, a mí me gusta mucho el arte, yo estudié historia del arte, yo soy abogado, pero
me gusta el arte. Entonces, viendo así de pronto este cuadro, que ya te digo, no lo he estudiado en profundidad, pero te pregunto, por lo que veo aquí, básico de primero de Historia del Arte, orden moldavo, por lo que veo, superior e inferior, pero también veo triadas, es decir, el trío, el número 3, la divinidad encontramos desde las 3 departamentos del cuadro hasta dentro de cada escena, vemos una superior, una media y una inferior. Sí. ¿Qué simbología podemos encontrar aquí? No sé si a lo mejor me estoy equivocando, porque lo estoy diciendo un poco así al azar, pero veo mucho 3 aquí, mucha divinidad, mucha espiritualidad. Sí, mira, cuando entres en una iglesia románica o gótica, ten en cuenta que allí ya encuentras el 3, el simbolismo. Mira, junto al altar hay un cuadrado perfecto, es decir, un cuadrado. Encima del cuadrado está la cúpula, o bueno, si es muy antiguo, cuadrado, la materia, si no me equivoco, sí, ¿verdad? sí, El cuadrado espera, es la materia. Espera un momento, mira. Alberto ha sentido, o sea, que hemos acertado. Sí. Encima de ella está la cúpula y cuando entras hay un doble cuadrado, es decir, el cuadrado que tienes debajo de la cúpula 2 veces en un rectángulo, doble cuadrado. Bien, ese doble cuadrado viene a simbolizar el mundo en el que vivimos. El cuadrado que hay bajo la cúpula es el paraíso perdido, es el mundo perfecto. Y lo que hay encima de la cúpula es el mundo celestial. Ahora vamos a poner el cuadro. ¿Puedes poner el cuadro otra vez? Sí, por supuesto. Lo tenemos ya aquí. Bueno, y aprovecho, el chat está ardiendo. Están aquí pues los amigos habituales diciendo que es muy interesante. Manuel González, Verónica Maike diciendo que ya ve de todo ella, que muchísima información. Nolenoe diciendo que está tomando nota. Raquel Pascual, que comenta sobre la Divina Comedia de Dante. Pregunta si también fue un libro iniciático. Hombre, fue el libro iniciático. Claro. Aquí ¿Me tenemos. permitís que haga una anotación? Sí, por supuesto, abierto. Sí, hay una cuestión, es que tenemos un poco mitificado, nunca mejor dicho, el tema de la iniciación y nos aproximamos a ello como si fuese un tema muy escondido, muy oculto. La iniciación ha existido desde que el hombre es hombre, desde el Paleolítico, y es algo natural al hombre. Luego hay diferentes manifestaciones y diferentes, vamos a decirlo así, marcas comerciales. Estaban los órficos, estaban los pitagóricos, están ahora los sufís, estaban los rosacruces, todo el tema del Bosco. En el Quijote hay un espectacular relato del trance místico en la cueva de Montesinos. No somos conscientes de ellos, pero Cervantes, que sabía muy bien lo que se traía entre manos, colocó ahí, saltándose toda la censura, porque le hizo muy hábilmente un magnífico relato de la iniciación en la cueva de Montesinos. Y aquí, hoy en día, pues aquí en el contexto occidental, pues hablamos de masonería, pero no son más que, vamos a decirlo, marcas comerciales. La masonería está ahora, pero luego a lo mejor pues, se desaparecerá y aparecerán otras órdenes iniciáticas, pero el tema de la iniciación es algo que está al margen y que es algo porque es con natural ser humano. Entonces, yo querría, después de que José Luis nos explique más del tema del Bosco, quería haceros una pregunta a los dos, que si queréis yo os la voy lanzando, que es cuando hablamos de iniciación, porque ahora se habla mucho, como habéis dicho, temas de iniciación, pero no es algo moderno ni muchísimo menos, desde el Neolítico hasta que el hombre, hasta donde estamos. Pero ahora mismo, ¿qué es la iniciación? ¿Qué son esos caminos iniciáticos? Es decir, el ser humano del siglo XXI, ¿cómo puede? Porque antes sí existían ciertas órdenes, cierta curiosidad, pero ahora vivimos en un siglo muy tecnológico, muy materialista, donde puede parecer, o puede, corregirme si me equivoco, que el hombre ya no busca esa espiritualidad, es decir, empieza a mirar más hacia afuera que mirar hacia adentro, que es lo que, en mi opinión, se trata el tema de la iniciación. ¿Cómo veis este tema vosotros? ¿Habla José Luis o hablo yo? Hombre, mejor tú, Alberto, mejor tú. Yo bueno, este tema te lo... Todas las doctrinas iniciáticas parten de una premisa básica, que es que hubo un estado paradisíaco que una vez gozamos, un Edén, un estado primigenio perfecto, que por un acontecimiento infausto, por algún pecado, por algo, lo perdimos. Y al perder ese estado primigenio nos hemos precipitado en la realidad actual en la que estamos ahora yo como soy católico y me entenderéis, pues lo que sé, de pecado, en fin, todo lo que ello conlleva, el estado caído de la naturaleza humana. En el catolicismo romano a esta pérdida del estado primigenio se les denomina la caída del hombre. Cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento
y son expulsados del Edén. Y luego, bueno, en la mitología nuestra judeocristiana, pues el Estado se representa con el salmo este de junto a los ríos de Babilonia llorábamos echando de menos Sión. Y el caso es que nos encontramos en este estado y la cuestión es cómo recuperar ese estado. Entonces, bueno, pues habitualmente pues se supone que uno pues por unas buenas obras o cada uno por sus creencias, pues al final tras la muerte se puede recuperar, pero digamos que hay una forma acelerada de llegar a ese estado incluso en esta vida. Y ese camino, que es muy largo y mucho más sufrido de lo que parece, pues es lo que sería el camino iniciático. Que empieza tal y como estamos ahora, y bueno, hay una serie de fases que son más o menos comunes en toda época y lugar, ¿no? Primero una especie de purificación, luego un volverse a buscar dentro de uno mismo y trabajar dentro de uno mismo, y luego empezar a experimentar esas experiencias místicas que al principio, por así decirlo, pues son de nivel más inferior y cada vez te vas elevando más a niveles más altos de santidad y de proximidad a lo que sería ese estado, en el caso de los católicos, Dios, o cada uno como lo quiera llamar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos en una época que todo esto se penaliza muchísimo, estamos en una época pues positivista y, de hecho, materialista y en fin, son tiempos que son especialmente difíciles, que no es que nunca los iniciados hayan abundado, porque el tema de la iniciación, uno se piensa que solo es un camino muy duro en el que vas tú mismo mutando tu propia personalidad. Es un experimento que es cualquier cosa menos controlado, vas cambiando tu propia personalidad, lo que a lo mejor en un momento dado puede ser tu círculo de amistad, tu contexto va cambiando porque te puede convertirse en una rémora para ti. Es un camino bastante sufrido, bastante complicado, el que te lleva hasta el final de vuelta a la santidad, incluso en esta vida, y esos trances místicos, ¿no? En España tenemos algunos ejemplos de lo que son estos trances, ejemplos atronadores como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Meister Eckhart. San Juan de la Cruz, ejemplos, grande, ¿no? San Juan de la Cruz. Claro, por aquí tenemos, disculpar, no, es que ya hay muchas preguntas. Bueno, Nolenoe dice que a ella le parece ver hasta gnomos, ya. Que con esto quiere decir un poco la grandiosidad. ¿Dónde? Pero escucha, ¿dónde los has visto? Nolenoe, escríbenos y dinos dónde lo ves. Y Raquel Pascual tiene una pregunta para ti, Alberto, que tiene que ver un poco con la simbología, y es que tengo curiosidad por la firma de los 3 puntos de los masones. No sé si esto se puede decir, si esto es secreto. Sí, no, secreto ninguno. Es muy habitual, ahora menos, pero hay mucha documentación. Yo creo que, no sé si es porque había más masones, pero en el contexto, no sé si en el francés, pero en el contexto de habla española era muy habitual, y yo todavía lo he visto en la logia mía, masones españoles que junto a la firma ponen los 3 puntos. Es una forma de reconocer que uno es masón, o también de no esconderlo, porque parece, como digo, pues parece que esto es una cosa un poco que se hace así a escondidas y tal. Y en España, pues muchos sí, porque por la persecución que han sufrido la masonería y todo eso, 40 años después hacen mucho, pero yo me he encontrado documentos judiciales que la firma del funcionario de turno, los 3 puntos, y dice, mira, este es masón, y no hay ningún problema en ello. No es ya digo, es que muchas veces lo mitificamos y lo ponemos como una cosa especialmente oculta y misteriosa, y cuando no siempre lo es. A lo mejor para el que no lo conoce, pues le resulta eso misterioso y algo reservado, pero no es necesariamente así. O sea, yo no utilizo los 3 puntos, pues porque no me hace falta. O sea, no. Aparte, yo soy públicamente masón. Y no hace falta tampoco, no me hace falta ni marcarlo en secreto ni nada. No. Hay otros hermanos que sí les gusta hacerlo, o sencillamente como homenaje a su membresía masónica, ¿no? Pues eso cada uno. Pero no, sí, efectivamente es muy común que los masones firmen con los 3 puntos. Y antes más, ahora en el siglo XIX es más común que ahora. Ahora hay más libertad y más cosas, y no es tan crítico, y quizá tiene menos glamour el ponerlos. Pues oye, María, ¿tú vas a empezar a mirar a todas las firmas de todo el mundo a ver si están los 3 puntos? Por supuesto, y además voy a mirar antiguas pasadas y voy a encontrar todos los documentos que hayáis hecho todos en vuestro tiempo para identificaros, porque la gente que es curiosa, pues somos así. A veces la curiosidad mata al gato. Ha sido una revelación. Pero lo haré, que no te quepa. Y José Luis, tú como jurista, también en los documentos vas a empezar a investigar a ver quién puede haber por ahí filtrado. Existe un estudio sobre los trabajos que hacían los masones en la logia alicantina Constante Alona en la Segunda República. Y la mayoría de los trabajos eran, unos se dedicaban al simbolismo y otros eran, la mayoría de ellos, sobre educación, atención.
Cualquier hermandad que pretenda cambiar la sociedad o cambiar el mundo para mejor, donde incide es en la educación. Los principales trabajos de los viejos masones alicantinos eran sobre la educación. En esto existe un estudio sobre ello. Sí, de hecho, seguramente lo único en lo que han coincidido los masones, porque cambia mucho el contexto masónico, por ejemplo, de España a Inglaterra, a Estados Unidos, o sea, cambia mucho según las naciones. Y seguramente lo único que los masones y todas las naciones han coincidido es en el tema de la educación. Tanto la Asociación Libre de Enseñanza, que está muy participada de los masones en España, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en España la masonería española es muy pequeña en cuanto a tamaño, pero en Estados Unidos lo que es el rito escocés antiguo y aceptado, cuya figura casi fundacional es Albert Pike. Albert Pike era un personaje muy curioso porque él era puritano, era de educación puritana. Y los puritanos hacen le dan muchísima importancia al hecho de poder leer porque por el tema de leer la Biblia y todo eso, pero consideran el hecho de la lectura como una forma ya casi de mejora personal, ¿no? Entonces, al rito escocés antiguo aceptado, Albert Pike, que tenía una auténtica chifladura por el tema de la formación y de la enseñanza, y enseñar a todo el mundo a leer, hoy en día todavía, en 2021, él tiene un programa de becas universitarias, el Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo Aceptado en Estados Unidos, que es espectacular y no lo imagináis. Hay muchísima gente sin medios que estudia en universidades norteamericanas que son muy caras, más caras que las españolas, gracias al Supremo Consejo, que tiene una auténtica chifladura por el tema de la educación y las becas que le proviene de esta figura de Albert Pike, que le dio ese sello. Y por eso os digo que es muy diferente la masonería estadounidense de la española o de la argentina, por ejemplo. Pero, sin embargo, el único denominador, bueno, evidentemente los requisitos de creer en un gran arquitecto del universo, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, si ha habido un denominador común de todas las masonerías, es el tema de la educación, que se le ha dado mucha importancia. Más educación y menos policía, ¿no? Es algo que aunque sea un refrán muy popular. María, yo tengo una pregunta para ti sobre Paganini, que yo sé que es un autor que te gusta mucho, pero antes en el chat hay dos intervenciones. Una es de Sonia, que nos dice: Dan Brown, autor del Código da Vinci, tenía auténtica admiración por la masonería. ¿Pensáis que el libro del Código da Vinci hizo daño a la idea de la masonería? Y hay otra pregunta de Manuel González, que nos dice, nuestro querido Manuel, ¿por qué la dictadura perseguía a los masones? ¿Tanta influencia tenían? ¿Cuál es la influencia actual de la masonería española? Y Verónica Maike dice que insiste mucho en conocer la respuesta a esta pregunta. José Luis o Alberto, uno como masón, otro como investigador, sobre esto que tienes que decir. Y mientras, María, Paganini... Pues yo te diría que lo de Paganini cedo mi turno a los invitados. No te vas a escapar. No, si no es por escapar, es por darles más tiempo a ellos a hablar de estos temas tan interesantes. No. Como eran tantas preguntas, no me han quedado claras. Alberto, quizá por un lado está ¿qué pensáis? Bueno, en este caso sería Alberto, si el libro de Dan Brown del Código da Vinci dio una idea equivocada de la masonería. Y luego los dos, en este caso, un masón y un investigador, ¿por qué la dictadura perseguía a los masones y si actualmente tienen influencia en la sociedad española? José Luis, ¿quieres hablar tú primero o empiezo yo? Venga, empiezo yo. Mira, vamos a ver. Sobre la influencia que tiene la masonería actual española en la política o ninguna. Es decir, ya está. Paganini, hablemos de Paganini. ¿No? Ninguna. Si me dices la francesa, que sí que puede, son muchos más, están más organizados y pueden llegar a los diputados, etcétera. Pero aquí en España, ninguna. O sea, dice, bueno, es que hay algún masón que ha llegado ministro. Bueno, pero es verdad que puede haber masones que han llegado ministros o diputados o lo que tú quieras. Pero de ahí a que la masonería influye en la política española es cero. En Estados Unidos no es así, en Francia no es así, en Inglaterra no es así. Por ejemplo, en Francia se hacen trabajos, cada logia se pone un tema al año, uno o dos temas. Y esos temas se trabajan y al final todas las logias piensan sobre ese tema, trabajan sobre ese tema, eso se eleva al Gran Oriente de Francia y el Gran Oriente de Francia luego lo puede comunicar a los políticos y los políticos pues toman nota. Bueno, pues eso en España, pues no, pues es que en España no tienen ninguna... ¿Por qué Franco perseguía a los masones? Vamos a ver. Una dictadura
no puede permitir dentro de su territorio que exista una organización cuyos miembros son secretos, posiblemente ilustrados e influyentes y fuera de control. Nada más, es que es así de claro. La única dictadura que ha permitido la masonería es la cubana, pero está perfectamente infiltrada por la policía cubana. Y nada más, no tiene más secretos. Hombre, si llegáis a decir, o si llegas a decir, José Luis, que en el actual gobierno hay masones, yo ya este directo lo cierro y me tiro por la ventana, porque entiendo que el concepto de masonería no tiene nada que ver con lo que se está viviendo. Así que me tranquiliza escuchar esto. De verdad que nada. Vamos a ver, la masonería o es un camino de perfección individual, o no es nada. El masón que piensa, o la persona que entra en la masonería porque piensa que es un sistema para cambiar la sociedad y meterse o influir en temas políticos, está muy confundido. Ese terminará, podrá llegar a morirse de viejo sin saber lo que es la masonería. La masonería es lo que ha descrito Alberto. Es un camino de perfección interior, todos los símbolos, todos los ritos, la leyenda, absolutamente todo está pensado, es un mecanismo de precisión pensado hace muchos años para lograr el perfeccionamiento interior de la persona. Claro, si tú tienes a muchos masones en una sociedad y todos están luchando por autoperfeccionarse y influyen a su alrededor y son personas cultas porque ahí se les obliga a estudiar, es decir, las 7 artes liberales, ¿no? Antiguamente tienen que ser humanistas, pues claro, esos influyen a su alrededor y naturalmente que influyen en la sociedad, pero hasta ahí. Y todo lo que no sea pensar en eso en la masonería, para mí es un error gravísimo. Alberto, en este caso, bueno, tu opinión, sí. ¿Estás dentro, controláis la política, decidís nuestros destinos? El universo y la galaxia. Es una tontería el hecho de que, que la gente se piense que los masones contra el mundo, en fin, pues es... O sea, dentro estamos los que estamos, recepcionistas de hotel, vendedores, repartidores de Coca-Cola, algún profesor universitario. Pues yo os voy a decir una cosa, casi que en estos momentos de la política española casi que preferiría que los masones controlaran nuestros destinos. No te porque está complicado el tema. Somos seres humanos, las buenas intenciones las tenemos todos, pero como dice la Biblia en Jeremías, el corazón del hombre es engañoso, hay que desconfiar siempre del hombre, aunque sean masones, te lo digo de verdad. Al final siempre decepcionamos por un lado u otro, aunque intentemos ser mejores, ¿no? Y más, siempre decepcionamos más porque se espera más de un masón, cosa que es lógica, ¿no? Entonces, cuando al final tenemos nuestros propios errores humanos, pues en fin, ¿no? Bueno, un masón nunca reconocería que controla el mundo, eso también creo que es algo que todos sabemos, así que ahí queda. En el chat la gente agradece vuestras respuestas. Bueno, antes de la pregunta de Sonia sobre el código Da Vinci, si queréis en plan rápido, sí. Nolenoe dice que a José Luis que gracias por la descripción de la masonería. Manuel González que le ha quedado claro en base a lo que dice Alberto que cero influencia. Y Verónica pregunta si asociaciones actuales como el Rotary tienen algo que ver con la masonería. Nos quedaría, antes de ya entrar en materia, llevamos 30 minutos de introducción, esto es maravilloso. Antes de entrar en materia, el daño que hizo o no Dan Brown con su libro, El Código Da Vinci, y qué tiene que ver el Rotary con los masones, si es que tiene algo que ver. Vale. Dan Brown, no, daño no hizo. Es una película que es divertida. Yo me la he visto varias veces. Desde el punto de vista simbólico y de contenido puramente esotérico e incluso histórico, es risible. Es risible porque es una castaña pilonga del grado 54. O sea, no te lo he puesto muy en serio. O sea, tomárselo en serio, el que quiera, siempre hay algún desoficiado que se toma estas cosas así como convierte estas cosas en su credo de cabecera, ¿no? Pero desde el punto de vista, es un libro que no te lo puedes tomar en serio. Es un libro que no te lo puedes tomar en serio. ¿Es entretenido? Sí. Pero hasta ahí, ¿vale? O sea, como te digo, tomarse esto como una cosa realmente coherente, el Código Da Vinci, pues, en fin, pues allá el que lo quiera hacer, porque os digo que es disparatado. El Rotary Club. Os digo la pura verdad. Hay un dicho inglés, un poco malintencionado, porque la sociedad inglesa es más clasista que la española, que dice que cuando eres pobre te metes a masón y cuando eres rico te metes al Rotary Club. En el contexto anglosajón, tanto la masonería como el Rotary Club hacen muchas obras de caridad. La caridad juega siempre una parte fundamental, sobre todo en eso son muy bien organizados los británicos.
Entonces, en el caso de la masonería, se hacen obras de caridad, pero se hace otro tipo de trabajo, ritual, todo esto, el trabajo propiamente masónico y también trabajo de caridad. El Rotary Club, que se podría considerar como una especie de asociación paramasónica, de cierta estructura, cierto procedimiento masónico, pero es fundamentalmente una asociación de caridad. Es fundamentalmente una sociedad de caridad. Conozco rotarios y tienen su pequeño ritual, sus pequeños procedimientos, pero es fundamentalmente una organización de caridad para personas que, aunque sea un tópico, pues efectivamente, por lo que yo tengo visto, pues no es que sean Amancio Ortega todos, pero bueno, pues están en condiciones de colaborar económicamente para hacer obras de caridad. Hay muchos masones, yo conocí masones que son masones y al mismo tiempo son rotarios. Al mismo tiempo son rotarios, pero que no es una asociación. Estas asociaciones, es que hay que entender una cosa que os voy a explicar, que conviene entender de la realidad británica, porque estas asociaciones son o del contexto anglosajón, porque estas sociedades surgen en el contexto anglosajón y desde el punto de vista latino, español o hispanoamericano, no nos damos cuenta de ello. El español o el latino en general es muy individualista, pero el anglosajón es muy gregario. El británico, el estadounidense, es feliz reuniéndose con sus pares, aunque sea para no hacer nada. Esto nos cuesta creerlo. El anglosajón es muy gregario. Entonces, lo explico de manera sencilla y cutre, como se lo digo yo a veces a mis amigos. Si eres una persona de un nivel intelectual ínfimo, te vienes a Benidorm, que es donde yo trabajo, en una despedida soltero chabacana, con camisetas de mal gusto, todos juntos a la despedida de soltero. Pero todos juntos porque, como digo, el espíritu británico es muy gregario. Si tienes un poco más de cacumen, pues acabas metiéndote a una sociedad, a una logia masónica y siguen los británicos juntitos haciendo cosas en su logia masónica. Si tienes más dinero, son clase más alta, pues acaban haciendo lo mismo, pero en el Rotary Club. Y si son ya anglosajones y con nivel de gobierno, nivel altísimo, montan el Club Bilderberg. Que la gente, yo estoy convencido cuando lo veo en el Club Bilderberg, en las asociaciones, o sea, en los programas de misterio, ¿qué harán? ¿Qué no sé qué? Y es que a la mentalidad española, por ejemplo, le cuesta horrores entender que la gente se reúna por el mero hecho de reunirse sin hacer nada. Evidentemente, si se juntan jefes de Estado, pues hay un dicho, ¿de qué hablan los vizcondes? Pues de cosas de vizcondes. Si no eres un vizconde no te vas a enterar. Pero yo estoy convencido de que si la potencia hegemónica en el mundo no fuese Estados Unidos, sino que fuese España, no existiría un club como el Club Bilderberg, mira esos masones. No sé si la Gran Logia de España, que pudiera serlo. Pero entonces, si no... incluso el Club Bilderberg surge de ese carácter gregario de la sociedad anglosajona, que sí, entonces, bueno, luego, pues, evidentemente hablarán de cosas propias de un círculo de poder alto, pero en general, pues... como os digo, todo esto parte también de esa naturaleza gregaria y de montar grupos, y si son gente aceptablemente rica, pues te montan el Rotary Club, ¿no? Pues, entonces hay que desmitificarlo un poco, no es tan misterioso, es mucho más práctico y mucho más cotidiano, ¿sabéis? De hecho, se nos está yendo de mano la introducción, pero es que el chat está ardiendo, María. Yo, si me permitís... bueno, tú y yo sabes que siempre nos saltamos el guión, o sea que no pasa nada. Sí, hay aquí ahora mismo un duelo. Raquel quiere saber cómo puede uno entrar en masonería, si existe la masonería femenina. Manolo dice que si no existe la masonería femenina, que la masculina solo, que eso está muy mal. Y Pablo Carreres, que le mandamos un gran abrazo a nuestro gran amigo, tiene una pregunta muy interesante y es ¿por qué a la masonería se la relaciona especialmente con la izquierda? Cuando por lo que estoy diciendo no tiene absolutamente nada que ver. Y yo añadiría otra pregunta, Pep. Metería también, si me permitís, el tema de por qué a la masonería se le achacan archienemigos como pueden ser la Iglesia Católica o los templarios. Pues, sí, mira. No sé por qué. O sea... Bueno, ¿qué tiene que hacer uno, Alberto? ¿Qué tiene que hacer uno, Alberto, para iniciarse en masonería y si existe la masonería femenina? Y José Luis, yo creo que a ti te vamos a dejar lo de por qué a la masonería se la relaciona especialmente con la izquierda, perdón, y bueno, y lo que comentó María. O sea, te dejamos a ti el juego. Alberto. Sí, bueno, cómo entrar es muy fácil. Todas las logias tienen una página web. Entonces, en casi todas las capitales españolas hay una logia, y si no todas en una cercana. Tú buscas en internet, les mandas un correo electrónico y ellos te van a responder con mucho gusto. Lo que sí que recomiendo yo siempre,
es que conviene informarse antes de a qué orden estás llamando. Yo tuve la suerte ya, yo me inicié, voy a cumplir ahora en el mes que viene 15 años que me inicié. Y tuve la suerte cuando yo empecé a informarme sobre la masonería, que ya entonces existía Irán Aviz, este del cuadro que está en la logia Irán Aviz de Alicante. Muy bien. Claro, esa es la página web de Irán Aviz, de la logia. Aquí a contacto y ya está, es decir, aquí se acabó el misterio. Te entiende perfectamente. Es que, entonces ya os digo, lo que sí conviene es informarse. Como os digo, yo cuando empecé a informarme, a intentar conocer de masonería, conté ya con la que existía, no en el Facebook ni las cosas que existen hoy en día, pero sí existía una cosa que a lo mejor a los un poco más viejos sonará, que es el IRC hispano. Después, el IRC hispano había canales y uno podía preguntar muchas cosas, hablar con mucha gente. Yo ahí traté con gente de diferentes obediencias y les preguntaba con total libertad y me respondían tal. Entonces ya cuando vi que lo mío era la masonería regular, porque soy creyente, etcétera, etcétera, pues yo llamé directamente a las puertas de una logia, de la Gran Logia de España, como es la Logia Irán Aviz de Alicante. Si tú eres ateo y lo que te vas a otro tipo de masonería, pues puedes buscar otra obediencia. No está el Gran Oriente de Francia, Gran Logia Simbólica de España, hay otras obediencias. Pero para contactar con la masonería, a la página web o a Facebook, que también tienen todas las logias su página de Facebook. Las mujeres también, Alberto, nos preguntan, que están aquí insistiendo en el chat. Hay obediencias que son femeninas. En principio la masonería solo es para hombres. Y a pesar de lo políticamente incorrecto que pueda parecer eso, es que sucede una cuestión, veréis. Los hombres y las mujeres, y yo siento ser políticamente incorrecto en esto, los hombres y las mujeres en cualquier actividad que tenga carácter, digamos, político, fantástico que estén juntos. De hecho, es necesario. No se entendería de otra manera. Partido político, o no sé, lo que se me ocurre ahora mismo, de una asociación deportiva o lo que sea. Ahí sin ningún problema. Pero el trabajo espiritual no puede trabajarse juntos, hombres y mujeres, por una razón que vais a entender. Como os he dicho, uno tiene un poco la sensación de que cuando uno se está iniciando, está en ese camino, que va un poco con un aire de colocado, como si fuese el Dalai Lama por la vida. Y no es así. El camino iniciático, los escasos que realmente comienzan y empiezan a discurrir por él, es muy sufrido y muy duro. Y se pasa bastante mal, con mucho sufrimiento, con muchos remordimientos, pierdes tus amistades. Es un camino, claro, el que habitualmente no se ve esa parte, porque está todo esto cubierto por un velo de misterio, pero el camino iniciático es muy destructivo de la personalidad. De hecho, funciona en que tú mismo vas mutando y es muy destructivo. Se sufre mucho. Y tener juntos, sí, es una cosa que es políticamente incorrecto decirlo, otros se piensan que, no sé, que parece que ser masón o ser iniciado consiste en ir con el traje, ponerte un mandil o defender la libertad de conciencia. Sí, pero el camino iniciático realmente es algo mucho más complicado que eso y mucho más duro. Y como es tan destructivo y se pasa, porque el sufrimiento juega un papel en el verdadero camino iniciático, lo que no puedes hacer es poner juntos a hombres y mujeres en ese camino. Porque si no, unos se acabarían refugiando en el otro. Hombre, entiendo que habla la voz de la experiencia. Y bueno, y Alberto, lo dejaríamos aquí esta parte porque es que esto daría para estar hablando horas y horas, porque seguro que va a generar mucha polémica. Ha quedado claro que hay masonería masculina, que hay masonería femenina, que para uno acceder a la masonería es tan fácil como acceder a una página web. Y yo sigo pensando que domináis el mundo y que nunca lo vais a decir en directo. Sobre todo yo, sí. Oye, también hay masonería mixta, ¿eh? También hay todos juntos. Derecho humano, sí. Ah, pues mira, pues entonces esto es... Vamos, el Gran Oriente de Francia ahora mismo también es mixto ya. Sí, también es mixto, efectivamente. Y bueno, nos quedaría la pregunta, José Luis, la que nos ha hecho Pablo, que ¿por qué se asocia la masonería a la izquierda? Y Pablo ha añadido otra pregunta más, y es la de si hay relación entre templarios y masones. Entonces, ¿te parece, María, que José Luis responda? Sí. A mí me parece fabuloso. Vamos a ver, sobre el tema de la masonería y la izquierda. Vamos a ver. Hemos dicho, yo creo que esto ha quedado clarísimo, que la masonería es una herramienta muy eficaz, pensada desde hace siglos, para el perfeccionamiento interior. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la política? Pues la respuesta es muy simple, nada. Ahora bien, la masonería también es una herramienta muy eficaz para influir en el entorno. Imaginaos unas personas que con un nivel cultural de diferentes tipos, pero también dentro de ella también hay gente de nivel cultural alto. También hay alguno con poder adquisitivo alto. También hay alguno con influencia en el poder. Bien, imaginaos que se reúnen cada 2 veces al mes
o una vez a la semana y se proponen objetivos. Resulta que es un grupo secreto, nadie sabe quiénes pertenecen a él, tienen capacidad de influencia, pueden, digamos, puede haber un periodista, por ejemplo, bueno, pueden coordinarse entre ellos para, bueno, para hacer algún tipo de objetivo social, de puro social. No voy a decir que tenga que ser malo o bueno. Bien. Bueno, pues en la masonería sí que ha estado ha habido logias dedicadas a esto. Por ejemplo, hay una muy famosa que se llama la Logia Lautaro, que por cierto también se pueden conseguir los estatutos por internet. La Logia Lautaro agrupaba a todos los libertadores de Sudamérica. O sea, era una logia, se dice, realmente no es masónica, porque es que no, aunque fueran masones los que lo formaban, no era una logia con el fin de perfeccionarse uno mismo, sino era una logia con el fin de organizar la liberación de los españoles de todo Sudamérica. Ahí perteneció Bolívar, en fin. Entonces, todo esto ha causado confusión. Entonces se piensan, ha habido gente que ha dicho vamos a utilizar la masonería para conseguir objetivos de izquierdas. Y por eso hay gente que vincula la masonería a la izquierda. Bueno, en las logias en las que se haya penetrado la ideología, me da igual que sea de izquierdas, derechas o de medio pensionistas, y tengan el fin de proclamar o de defender unos ideales de políticos, esa logia está pervertida, está prostituida y no tiene nada que ver con la masonería que hemos estado hablando. ¿Se ha utilizado? Sí. ¿Ha habido gente que ha utilizado la masonería para hacer propagandas de cierto partido político? Sin lugar a dudas. ¿Pero eso es masonería? Pues no, dista mucho de ser la masonería. Ahí han utilizado la masonería para hacer propaganda de un partido político, etcétera. Pero efectivamente ha habido eso. Ten en cuenta que cuando la Guerra Civil Española había muchos masones, en la Segunda República había muchos masones. Bueno, pero había masones en los dos bandos. O sea, que no tiene nada que ver. Es que la política, las ideas políticas con la masonería no tienen nada que ver. Ahí convive uno de izquierdas, uno de derechas y otro medio pensionista perfectamente. De hecho, la familia de Francisco Franco, perdón, José Luis, eran masones y muchos militares que se alzaron contra la República eran masones. Los masones, sí, y de hecho, el episodio de la famosa... Y Mario Conde era masón también, claro, y vamos a otro lado. Y el episodio de las famosas 13 rosas, que eso habría que hablar el otro día porque va a dar mucha polémica, tiene que ver con la masonería y con la persecución masónica del general Franco. Claro, no tiene nada que ver, la masonería no tiene nada que ver ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro, es que es un camino de autoperfección. ¿Y tiene que ver con el poder? Tampoco, si es que no tiene nada que ver, de verdad que no tiene. Yo eso no me lo creo, María, es que no me lo estoy creyendo. Ahora, mira, pues si vais a... Lo que pasa es que durante la masonería puramente regular en España empieza en 1982. Es que la masonería hasta la Guerra Civil es que estaba muy intoxicada por el tema político, pero mucho. Entonces, por eso en España, claro, cuando se habla de que la masonería y la política, sí, claro, es que ha estado muy intoxicada por la política. Lo que pasa es que la masonería mayoritaria en el mundo, la anglosajona, pues desde luego eso lo proscribe totalmente. La masonería regular, la política, no puede entrar bajo ningún concepto. Pero la masonería que ha habido en este país y en Hispanoamérica, pues ha tenido un componente político durante mucho tiempo. Entonces, o sea, ese mito no es totalmente infundado. Es que la masonería en Hispanoamérica y en España ha sido en muy buena parte así. Entonces, eso hay que entenderlo. Pero, y Alberto, ¿relación masonería-templarios? Que nos pregunta Pablo Carreres. El tema de ese supuesto origen templario de la masonería tiene un origen muy curioso. Bueno, de entrada ya debo decir que no, la masonería no tiene que ver con el templarismo. Lo que pasa es que comento una cosa. Cuando la masonería entró en Francia, la importaron los británicos a Francia, te estoy hablando, no recuerdo mismo el año, 1738, 1741, por ahí más o menos. Hay una diferencia de la diferencia de la masonería británica y la masonería francesa en el siglo XVIII. La masonería británica era de personas de clase media-baja, también había de todo, había personas de clase muy alta, pero en general, mayoritariamente, la membresía de la masonería británica en el siglo XVIII era de clase media-baja, pero en Francia la masonería donde fue acogida es por la clase alta, por la nobleza y la burguesía. Entonces, a la nobleza y la burguesía el tema un tema por mucho simbolismo que le echases, el tema de que fuese un trabajo de albañiles, un trabajo manual, no le acababa de gustar. Y un personaje escocés, que era el caballero Ramsay,
Caballero Ramsay, en un documento que se llama La oración, una oración que fue como una lectura, una plancha que llamamos, en la Logia Santo Tomás número 1 de París, tuvo una idea que prendió como la pólvora, y es que dijo, no, los masones somos los herederos de los hospitalarios, no de los templarios, de los hospitalarios que ya en Tierra Santa, con la espada en una mano y la paleta en la otra, buscaban los secretos en el templo del rey Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquello en un contexto de clase alta como era el de la masonería francesa, les encantó. De hecho, se disparó ya de una forma desmesurada el tema de los grados caballerescos en el siglo XVIII en Francia. Y todo el tema del supuesto pasado templario francés parte de esta creación del caballero Ramsay, que prendió como la pólvora porque era, desde el punto de vista de marketing, era perfecta, pero no tiene ningún fundamento histórico de ningún tipo. Y en este caso, Además, Alberto... también el tema objetivo, vamos a ver, los templarios eran los guardianes del Santo Grial. Y yo creo que los masones no sois muy guardianes del Santo Grial. Vamos a ver una cuestión. Es que el tema de Grial es una cosa simbólica que si luego llegamos a lo de Parsifal, pues llevamos ahí una va, introducción. ahí va. Vamos bien. Pero es que sucede una cosa. A veces es que hay que tener mucho cuidado con los anacronismos. Los templarios sí tenían cierto conocimiento oculto. Por ejemplo, una cosa que ha mencionado María antes de que entrásemos en directo, que era el tema de las corrientes telúricas. Con los anacronismos. Eso era un tema que también lo controlaron los masones. Cuando ves los edificios góticos, este tipo de cosas, tienen muy en cuenta el tema de las corrientes de agua y esas cosas. Pero los templarios también lo dominaban bastante bien. De hecho, como no esperaba hablar del tema este de templarismo, pues no me acuerdo ahora mismo, no lo tengo fresco, pero hay lugares en la Tierra de Campos, en Palencia, por ahí, que en sitios donde no hay absolutamente nada interesante, te encuentras un pedazo de iglesia que parece una catedral y dices, ¿esto qué pinta aquí? Y pinta aquí que debajo lo que hay es un cruce de energías telúricas, y son iglesias templarias. Ese tema lo controlaban, vale. Pero aparte de este tipo de conocimientos básicos y muy interesante que tenían, no nos olvidemos de una cosa. Estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de la Reconquista, estamos hablando de Tierra Santa. Lo que quiero decir con esto de manera dicho muy a la albaceteña, esa gente eran unos auténticos brutos, eran más brutos que un araos. No os penséis que esa gente se iba a poner a hablar de temas teológicos, porque si el Evangelio de San Juan tiene este versículo que se lo podemos interpretar de manera simbólica, esa gente era gente de mucho cuidado. En un era gente de violencia y de espada, claro, al final, los templarios. Donde había un índice de alfabetización que tírale que fuese el 10% por lo alto, y donde muchas veces intentamos plantearlo como desde el punto de vista actual, y no es así. Entonces ya digo, o sea, hay mucha diferencia entre lo que eran los templarios, que no tienen nada que ver con los masones, pero es que además eran dos universos completamente distintos, que tenían cierto simbolismo esotérico y esas cosas, sí. Eso es cierto, pero cualquier filiación que se quiera encontrar entre unos y otros, pues es simbólica, puntualmente de propósito, de algo de conocimiento, pero no es... No, aquí puede haber sangre en el chat. Bueno, Gloria Barrios dice que está encantada con los temas de hoy, que todo muy interesante. Y Pablo Carreras dice, los templarios actualmente en España estamos, por tanto él se identifica como templario, muy unidos a los hospitalarios. Y ambos nos une, aquí es la clave, no tiene nada que ver con los masones. Parece que lo dice así como... Claro. Es que pasa una cosa. Existen templarios... ¿Esto como el Barça y el Madrid o...? Pero es que además estas órdenes... perdón, no soy un experto en el tema, entonces si me equivoco, que me disculpe este miembro de la orden templaria. Yo creo que están bajo el paraguas católico, si me equivoco que me disculpe, pero hay muchas de estas órdenes que están realmente bajo el paraguas católico, y aunque no se les da, no tienen toda la visibilidad que quizá debieran, lo que sí te hacen es unas obras de caridad y unos proyectos impresionantes. Entonces, sí existen. Lo que pasa es que mantienen ritos y tal y cual. Evidentemente hay una solución de continuidad entre lo que es Jacques de Molay y cuando los queman a la actualidad. No hay una genealogía directa, es más bien de propósito simbólica lo que se quiera. Existen. Sí, en ese sentido sí. Pero yo creo que están más destinados ahora mismo al tema de caridad, y desde luego son órdenes que agrupan a personas católicas. Pero ya digo, claro, pero en este caso, hablando aquí en bruto, en este caso, si un templario y un masón se encuentran por la calle, no sacan las espadas y se ponen a luchar.
No, de hecho, yo creo que conozco yo algún masón, no sé si es templario, pero sí pertenece a alguna orden. Masones en órdenes caballerescas en España hay. No sé decirte si templarios no, pero es que no son solo los templarios ni los hospitalarios, hay más órdenes caballerescas. Y sí sé de masones que pertenecen a órdenes caballerescas. ¿Y con los Rosacruces? ¿Qué tal es la relación? Los Rosacruces es otra cosa. A ver, es otra marca comercial del mismo que vende nuestro mismo producto, que es la iniciación. Son otra clase de iniciados. Y para la iglesia nos mete en el mismo saco a los Rosacruces y a los masones. Técnicamente no somos lo mismo, pero como es una escuela iniciática, creo que actualmente, no soy un experto en rosacrucismo, si me equivoco que se me disculpe, creo que ahora mismo son menos rosacruces que masones, también creo que lo tienen más claro, y que entienden mejor el tema iniciático que los masones, porque entre los masones también hay mucha confusión. Y también sé que hay masones, porque yo los conozco y en Alicante los hay, que son los mismos tiempos, masones y rosacruces. Es una fraternidad, no es ninguna incompatibilidad, es que es una fraternidad iniciática y es muy habitual. De hecho, en los albores de la masonería en Inglaterra, hay muchos, tendría que ponerme a pensar, así con las prisas, improvisando, pues a lo mejor no me viene... pero hay no, es que nos hemos salido del tema. Estamos en una introducción que va a ser el programa porque nos quedamos sin tiempo. Parsifal y el Jardín de las Delicias para otro día. Y hay grados rosacruces en la masonería. Nos pasa siempre igual. Hay también mucha aportación del rosacrucismo en la masonería. Yo os quería hacer una pregunta a los dos, Pep, y ya de verdad... No, es que seguimos aquí con Pablo, que va a tope y me encanta. Pero me gustaría meter también, ya que estamos hablando de masones, de templarios, de rosacruces, de santos griales y de demás, me gustaría meter también en este debate, y la pregunta os lo lanzo a los dos, el tema de la Iglesia Católica. Es decir, ¿qué pasa con la masonería y la Iglesia Católica? Porque yo no creo que desvele ningún secreto cuando digo que no sois bien vistos los masones por la Iglesia Católica. Y contarnos un poco, José Luis y Alberto, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué hay tan mal rollito histórico? Vale, os comento. Bueno, el tema es que lo conozco bien porque actualmente es que eso es en el pasado. Antes nos tenían tirria por cuestiones políticas porque veían en las logias masónicas centros donde sí se podía conspirar contra ellos. Actualmente es que cualquier partido político defiende unas ideas que están más avanzadas que lo que podía ser la masonería del siglo XIX. Actualmente la pura verdad es que nos ignoran. No nos hacen ni caso. Entonces, una de las cosas curiosas, os voy a contar una historia. Claro, como esto no me lo tengo preparado, ya hablo de memoria, pues las fechas concretas me pueden fallar. Pero voy a deciros, hacia 1980-1982, en Estados Unidos sabéis que hay muchísimos masones. Y muchos de esos masones son católicos. Entonces el 1982, 3 años arriba, 3 años abajo, el cardenal Kroll, de origen polaco, un católico de origen polaco, el cardenal Kroll, que era, entonces, por así decirlo, el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que no es así, pero para que me entendáis, se encontró con un problema y dice, tenemos mucha feligresía que son masones y católicos, y este choque nos está perjudicando porque al final nos acaban abandonando. Y plantearon a la Santa Sede, y entonces era Ratzinger, que es genial, porque Ratzinger es más listo que el hambre. De Ratzinger se le dice muchos tópicos porque es un tío brillantísimo. Y Ratzinger era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y ya se lo planteó Kroll. Pero no solo se lo planteó Kroll, sino también el cardenal Connor, que era el arzobispo de Estocolmo, porque en Estocolmo, en Suecia, la masonería es cristiana. La masonería sueca es cristiana y trinitaria. Entonces se encontraba con un problema parecido. Entonces, tanto Kroll como Connor, el arzobispo de Estocolmo, fueron a hablar con Ratzinger. A ver, ¿qué hacemos con esto? Estuvieron tratando el tema. Fue a raíz de esta conversación, 80 o 70 y algo, cuando acabó saliendo la masonería del Código de Derecho Canónico. De aquello luego hubo que sacar un documento diciendo que seguíamos estando fuera de la Iglesia, pero Ratzinger dijo, vale, y sacó a la masonería fuera del Código de Derecho Canónico. Y Ratzinger, como os digo, era muy brillante,
al despedirse de Connor y de Kroll, les hizo, ese es Ratzinger, les hizo una observación muy aguda. Y es que dijo, y no quiero sincretismos. Porque Ratzinger sabía que una de las cosas más peligrosas que se puede hacer con un masón es dejar el ritual en nuestras manos, precisamente porque al ser una asociación tan abierta, pues se tiende mucho al sincretismo. Y dijo Ratzinger, le dijo tanto a Kroll como a Connor, no me mezcléis churras con merinas. Lo que le dijo fue, no quiero sincretismos, ¿vale? Y os cuento otro detalle. Antes de tomar esta decisión final que tomó Ratzinger con respecto a la Iglesia Católica, que no la tomó solo Ratzinger, la tomó Ratzinger y Juan Pablo II, etcétera, etcétera, es una decisión colegiada. Pero dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio serio de si la masonería y la Iglesia Católica pueden entenderse o pueden ir de la mano. Y bueno, ¿a quién cargamos? A los franceses, no, a los franceses ni de broma, porque se llevan a matar con los masones del Gran Oriente de Francia tal y cual. Italia no, Italia tampoco. Empezaron a descartar estadounidenses no, que se nos van a ir del lado de los masones. ¿Quién puede ser imparcial? Y se lo encargaron a la Conferencia Episcopal de Alemania. Y el mejor documento, un documento que define la masonería, luego si queréis os lo paso. El mejor documento que yo he visto definir la masonería realmente es el que hizo la Conferencia Episcopal Alemana. Eran brillantes, eran 13 y expuso 13 puntos que iban definiendo muy bien lo que era la masonería y por qué no era compatible con el catolicismo romano. Entonces, estos puntos, había dos que eran muy curiosos, me llamaron la atención. Uno era que decía, estos puntos decía, es la primera vez que la Iglesia Católica menciona que existe la iniciación. Dice, plantean un sistema de redención al margen de la figura de Jesucristo. Eso, traducido al román paladiano, significa que existe la iniciación, que hay una forma de estar reconociendo una posible forma de llegar al paraíso, de retornar, que va al margen del cristianismo. Y creo que en el punto número 13, que solo hay una palabra, pero es que no necesitaba más explicaciones. Punto 13, protestantismo, punto. Ya está. Claro, y ahí tiene toda la cascada de consecuencias del hecho de que la masonería esté creada en un contexto protestante y está muy imbuida de espíritu protestante, ¿no? Entonces, claro, realmente la Iglesia Católica y el catolicismo no pueden ir de la mano. Yo soy católico. Yo entiendo, lo que pasa es que yo estoy convencido de que los hombres tenemos que entendernos independientemente del credo que tenga cada uno. O sea, es una servidumbre, si se quiere, a nuestro estado caído. En el paraíso no hay ni democracia, en el paraíso lo único que hay es una maravillosa unidad, la comunión de los santos, donde todos sienten igual y todos adoran al Creador. Pero en ese estado caído creo que sí es necesaria una fraternidad en la que los hombres, independientemente de su filosofía, de su credo político, de su credo religioso, de que seas sufí, de que seas musulmán, cristiano, judío, sí, que sí se puedan reunir en un ambiente de fraternidad y también semisacro, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy masón y católico, pero conceptualmente, la Iglesia no baja el baremo nunca. La Iglesia Católica Romana nunca baja el baremo. Nunca dice, sí, venga, vamos a abrir un poco la mano. No, no puede hacerlo porque dejaría de ser la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es como arriba es abajo. ¿Cómo son las cosas en el cielo? ¿Hay esta especie de multiplicidad? No. Todos a una. Pues aquí tiene que ser igual. De hecho, Alberto, acabas de responder a Manuel González, que pregunta, ¿eres católico y masón? Así con sorpresa. Sí. Si tuvieses que elegir, y acabas de dejar claro que no es preciso elegir, que es totalmente compatible. Y por avanzar así un poco rápido, y yo no sé si nos va a dar tiempo a hablar de Jardín de las Delicias y de Parsifal. José Luis. Como eso, para otro momento, como si yo estoy aquí a vuestra disposición. No, el chat es que está ardiendo. José Luis, vamos a rescatar de Pablo Carreres también, que no se nos pase por ahí. Él comenta, a ver, tú desde ese punto de vista, digamos, más de investigador, más externo, él habla de de cierto intrusismo de los masones con la Orden del Temple. Dice que no acaban de congeniar, pero que ellos como templarios, pues que toleran que los masones quieran parecerse a ellos. Mira, es que hay un grado en la masonería que tiene que ver con el templario, pero ¿qué significa que haya un grado en la masonería que tiene que ver con los templarios? Cada grado es un método, digamos, de meditación, de reflexión. Nada más, no tiene nada que ver, ni se quieren parecer, ni se quieren, es que no tiene nada que ver. A ver, Pablo, si va a ser que es que los templarios estáis ahí mirando todo el rato lo que hacen los masones, y los masones lo que hacen es que van a su rollo, dominando el mundo, aunque hayan dicho que no. Sí, me gustaría hacer una observación a lo que ha dicho Alberto relativo a la iniciación en la Iglesia Católica. Fíjate,
Los motivos por los cuales rechazan ahora la masonería son los mismos motivos que en 1310 esgrimieron contra Margarita Porete. Eran una iniciación, lo que es realmente el espejo de las almas simples está describiendo una iniciación sin necesidad de pasar por la Iglesia, sin intermediarios. Eso es lo que la Iglesia actualmente tampoco puede permitir, es que no ha cambiado nada. O sea, seguimos igual, no hemos aprendido nada. Es decir, no nos tratan de mantener el statu quo. Pero fíjate, pero sí que, sin embargo, han reconocido la iniciación. La iniciación no viene ahora de los masones. La iniciación, por ejemplo, estaba en los ritos órficos. Platón, es famosa la frase aquella, muchos portan el tirso, pero hay pocos vacos. Los vacos son los iniciados. Los que portan el tirso son los que pretenden llegar a ser vaco. Pues ya Platón lo dice, en los ritos órficos eran ritos de iniciación. Bueno, pues ahora la Iglesia ha reconocido la iniciación. ¿Pero qué es la iniciación? La iniciación al final, una vez que te autoperfeccionas, lo que llegas es a la unidad con el todo, que esto es igual en los sufís, en los hindúes, en los japoneses, es la unidad del todo. Tú te extingues como persona, como individuo, y te fusionas con el todo, llámese Dios, llámese universo, llámese como queráis. Pues ahora la Iglesia lo ha reconocido, que ese procedimiento existe, que es el de Santa Teresa. ¿Por qué Santa Teresa y San Juan tuvieron esos problemas con la Inquisición? Por este motivo. ¿Por qué el Quijote tuvo que describir una iniciación de un poco burlesca con la cueva de Montesinos? Por este motivo, porque la iniciación es un modo de llegar a Dios sin intermediarios. No necesitas un guía espiritual, no necesitas un cura que te confiese. Llegas a Dios por ti mismo. Y eso es lo que la Iglesia actualmente, tal y como ha descrito Alberto, tampoco lo puede conseguir. Sí, pero también es cierto que la Iglesia Católica sí reconoce otras religiones, que al fin y al cabo no son más que maneras de alcanzar pues, a un Dios. Entonces sí reconoce otras religiones, sí tiene buen trato con otras religiones, pero a tema de los masones pues no hay ninguna feeling, por así decirlo. Pero tú ten en cuenta, María, que si existe un sistema en el cual tú te perfeccionas y te unes a Dios, sin necesidad de intermediarios, la pregunta es ¿qué pintan los intermediarios? A esta misma conclusión... Sí. A esta misma conclusión llegaron los protestantes, ojo, en la Reforma. Sí, lo que me refiero a que no, o sea, la Iglesia Católica no está en contra de otras religiones que tienen otros métodos para alcanzar a ese Dios. No, eso, yo sé por dónde va María. No, vamos a ver una cosa, os lo explico de manera clara. Que a la Iglesia Católica que uno sea musulmán, pues mira, eres musulmán y ya está. ¿Eres judío? Eres judío. Dominus vobiscum. ¿Que eres hija? Fantástico, eres hija. Lo que le jode a la Iglesia realmente son los protestantes, porque los tienes dentro del cristianismo y son tus herejes. Es que eran los suyos. Una cosa es que exista otra religión, o sea, un protestante, o sea, si algo le chincha, o sea, un judío, un musulmán, eso no entran en su nicho de mercado, vamos a decirlo así, que no es un tema solo de nicho de mercado, es que los protestantes son gente que quizá que comparten tu misma Biblia, tus mismas creencias, pero la están, desde tu punto de vista, le están cambiando el sentido y están planteándolo de otra manera. Ya digo, sí, Lutero nunca llegó a clavar realmente eso así en la puerta de la iglesia, me parece, no sé si fue en Wittenberg dónde, pero creo que ese episodio es apócrifo. Pero y con la masonería pasa un poco lo mismo, o sea, los masones son de cultura cristiana, contexto cristiano y se le están saliendo del redil a la iglesia. Entonces, pero que no ya solamente, ojo, porque aquí pues muchas veces caemos también en el error que veo muy infantil, decir, no, es que la iglesia está perdiendo el poder sobre ellos. No creo que sea ese el punto de vista correcto en plantearlo esto como un tema de poder. No, o sea, Alberto, la iglesia también, sí, pero yo estoy convencido que detrás de eso lo que está es también el tema de, oye, que nos está que la doctrina, que es un disidente dentro de la doctrina. Evidentemente, pues también habrá poder, pero sí, es muy fácil es muy fácil de entender. Margarita Porete, iniciación. No necesito intermediarios. Puedo llegar a Dios por mí misma. Protestantes, ¿qué es lo que dijeron? No necesitamos intermediarios. Queremos llegar a Dios por nosotros mismos. La iniciación, ya sea masónica u órfica, me da igual.
¿Qué significa? Yo me puedo unir a Dios sin necesidad de intermediarios. Claro, la pregunta que hace la Iglesia es, ¿entonces yo qué pinto? ¿Qué pinta la Iglesia? Claro, naturalmente tiene que haber un enfrentamiento. No solo eso, fíjate, cuando ocurrió esto con Lutero, en 1517, la siguiente pregunta que hicieron los gobernantes es decir, vale, si no precisamos a la Iglesia para llevar al cielo, ¿qué hacemos con sus bienes? Pues nos los apropiamos. Claro, Estupendo. Claro, y ahí, bueno, y luego hubo otros problemas, como puede ser por la falta de autoristas, porque era el Papa el que daba autoridad a los reyes, en fin, ahí se derivaron luego problemas que todavía, bueno, podemos recoger sus frutos en filósofos como Locke, por ejemplo. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Por qué la masonería es rechazada por la Iglesia? Por la misma razón por la que rechazaron a Margarita Porete, porque están predicando un sistema de llegar a Dios sin necesidad de intermediarios, y que la Iglesia, más que un intermediario, el pontífice habla de un puente con Dios, bueno, no es exacto, pero bueno, se dice que es así, es un puente, una intermediación entre lo humano y lo divino. ¿Qué hace el Bosco en su cuadro? El Bosco en su cuadro lo que está diciendo es podemos llegar a la perfección, o sea, al estado perdido, y de ahí hacia el cielo, sencillamente autoperfeccionándose, está simbolizando la pureza de intenciones, la pureza en el obrar, etc. Claro, todo esto, la Iglesia se revolvió contra ello, porque había dos formas de entender. Vamos a ver, la Iglesia siempre ha entendido la religión como una cosa arreglada. Por ejemplo, prohibieron traducir la Biblia, hubo gente quemada por traducir a la Biblia al inglés. Tenía que ser todo vinculado a través de la Iglesia, a través de los sacerdotes. Claro, si te sales de ahí, la Iglesia sobra. Y eso, si quiere subsistir la Iglesia, tiene que defender que tiene que ser intermediario entre el hombre y Dios. Esto va contra la iniciación, va contra Santa Teresa. ¿Por qué Santa Teresa o San Juan de la Cruz tuvieron estos problemas? Porque a través de su trabajo espiritual interno llegaron a la unión con Dios, que lo describe perfectamente San Juan y Santa Teresa en sus escritos. Claro, pero la pregunta es, entonces, ¿qué pinta aquí la Iglesia? ¿Qué pinta el cura? ¿Qué pintamos nosotros? Pues por eso tuvieron problemas con la Inquisición, los dos. Por cierto, en San Juan de la Cruz tuvo que intervenir Felipe II, si no se lo llevan para adelante. Raquel Pascual interviene en el chat. Bueno, Esther Alonso, Verónica Maike, Gloria Barrios, Manuel González, todo el mundo, Nole Noe, todo el mundo está entusiasmado. Pero Raquel hace una reflexión y dice: mi profesor de danza era masón y sufí. Dice, llegaba a Dios a través de los giros. Es decir, era un personaje fascinante, comenta. Es decir, como este tipo de... Y os iba a preguntar, perdón, no sé si quieres añadir algo, Alberto, pero algún libro que nos están también preguntando aquí de referencia sobre este asunto de la masonería. Bueno, un momento, sobre los sufís. Los sufís los llaman los Eso también da para... Claro, los sufís los llaman los masones del Islam. ¿Qué pretende el sufí? El sufí pretende llegar a la unión con Dios a través del trabajo interior. Uno de los sistemas es la danza de Rumi. Pero está Ibn Arabi, que era murciano, que bueno, que ahora ya es más conocido, pero que hasta hace muy poco no lo conocía nadie. Y yo recomiendo vivamente que busquéis en internet escritos suyos de Ibn Arabi, y los leáis, porque es algo asombroso, Claro, estos hombres predicaban y predican, porque yo sí conozco algún sufí, predican esa unión con Dios y hablan de que todas las religiones tienen ese mismo sustrato, de autoperfeccionarse para llegar a Dios. Es algo, vamos, sí que merece la pena estudiarse. Alberto, ¿querías añadir algo antes? Perdona. Es que ya me he puesto a escuchar a José Luis y se me ha ido un poco el santo al cielo. Ya supongo sí, pero no, lo que decíamos de que Raquel Pascual decía que su maestro de danza era masón y sufí y que llegaba a Dios a través de los giros. Y se añade a todo esto que Sonia nos comenta que para llegar a la perfección toca ser estoico. Habla también de los estoicos. Mira, Verónica Máiquez destaca esa perfección como la unión con Dios. El estoico... Iba a mencionar el tema de los derviches giróvagos. Los derviches giróvagos, sí. Sí. Claro, entonces eso es lo que iba a apuntar solamente, eso era. Sí, es de Rumi, pero eso es una orden más de los derviches, hay más. Están los Naqshbandi, por ejemplo, bueno, hay muchas, pero yo aconsejo los sufís, para mí, personalmente, los sufís del siglo XII, XIII, los escritos que se pueden conseguir en Internet, que están en Internet, para mí son las personas que han transmitido una literatura
con el espíritu, digamos, desde un espíritu muy alto. Han llegado a unas alturas espirituales tremendas y les han dejado escritas en los libros de siglo X. Por eso aconsejo Ibn Arabi y los escritos de Rumi también, el Masnavi. De los estoicos. Sonia había hablado de los estoicos, aunque vamos a ver una imagen de los sufíes, pero sí, mientras tanto. Vamos a ver, los estoicos, una de las cosas que tomarse la vida, estos son los giróvaros, de tomarse la vida con estoicismo significa desprenderse. Los estoicos decían que para no sufrir no tienes que desear. Bueno, esto es desprenderse de todo lo material. Esto desapego, es sí. Desapego. Esto es una forma, eso lo tienen todos los caminos místicos, de Oriente y de Occidente. El desapego, porque si tú estás apegado. Bueno, fíjate, en las estatuas egipcias estaba la prueba de la pluma de Mat. Cuando te morías pesaban el alma, ponían un lado de la balanza el alma y al otro una pluma. Si el alma pesaba más que la pluma, había un bicho al lado que se lo daban y se lo comía directamente. Eso significa que si el alma pesaba igual que la pluma, significa que se había desprendido de toda atadura material. O sea, no era una persona envidiosa, no era una persona que pretendiera el dinero o los bienes materiales o la comodidad. Y exactamente eso mismo dicen los estoicos, y eso mismo está en todas las doctrinas místicas o iniciáticas de Oriente y de Occidente. Pues María, te propongo una cosa. Dime. Mira, llevamos ya 1:20 de introducción, se han quedado los más fieles. Y no hemos empezado. Y no hemos empezado. Se han quedado en el chat los más fieles y yo te propongo... Sí, sí. No, si no vamos a acabar. Sí. No, es que a lo mejor sí, no, sí, aunque no ya hemos terminado, pero es que estoy descubriendo, como nunca he participado con vosotros, estoy descubriendo ahora que se pueden compartir pantallas. Ajá. Me pregunto, es una sugerencia, o si no, vamos ahora con lo de Parsifal, pero que si pues, por lo que sea veis interesante que se quede un momento, para otro día, aparcar lo de Parsifal y podamos utilizar entonces también compartir pantallas, a mí me sería útil, pero como lo veis vosotros. De hecho, la propuesta, Alberto, que vamos, María es nuestro comandante en jefe, es la gran arquitecta del universo aquí en esta logia que hemos montado. Del universo Bacip. Como se han quedado nuestros más fieles amigos en el chat y el resto pues han tenido que ir, pero nos verán después, yo, María, te propongo que por una vez cumplamos con el guión. Y es que Alberto y José Luis nos hablen de lo que venían a hablar hoy. A mí me parece genial, si ellos quieren, pueden y les apetece, lo que sí te digo es que, hombre, 1 hora y media quizás sí que es verdad que deberíamos hacer un especial Wagner y un especial Mozart, mucho más acotado, y dejamos a Alberto que nos deleite con incluso algún PowerPoint que nos pueda presentar o algo, lo que ellos quieran, yo por mí. Yo tengo aquí preparado Parsifal, el vídeo y el vídeo del Jardín de las Delicias, lo que vosotros digáis. Llevamos eso, efectivamente 1 hora y media, pero es que en el chat los que se han quedado quieren. Pues lo que nuestros invitados quieran. Sería 10 minutos cada cosa, si es poco lo dejamos para otro día. Porque como eso también va a llevar tiempo, también llevaría tiempo, no es una cosa que se solventa en 10 minutos, llevaría, entonces, nada, cuando nos despedimos esto se extiende. Yo creo que si queréis, lo que yo propongo es que lo dejemos para otro día, con muchísimo gusto, y José Luis seguro que también, me imagino, y si queréis seguimos respondiendo a las personas que están mandando preguntas, como vosotros lo veáis, pero que por mi parte no hay inconveniente en dejarlo. Creo que sería ahora que nos faltaría a lo mejor tiempo para hablar del tema, en el caso de Parsifal y de la flota mágica. O sea, me va a faltar tiempo por todas partes, pero a ver qué opina José Luis. Mi opinión es que para disfrutar de Parsifal te quiero tranquilo, no quiero prisas. Vale. Bueno, pues María, queda claro que una vez más desde Abacip no hemos cumplido nada de lo que hemos prometido, pero nos suele pasar. Hemos exprimido un conocimiento que no esperábamos y que ha revolucionado el chat. Y que, como aquí están diciendo o comentaban antes, vamos, el refrán de no te acostarás sin saber algo nuevo, hoy se ha exprimido al máximo. Yo, Pep, si te parece, buscamos agenda con nuestros dos invitados y volvemos a repetirlo, hacemos el programa que teníamos pensado, porque el especial masones lo acabamos de terminar hoy. Sí. Y habría que hacer un día un debate, masones y templarios. Me encanta, me chifla, me parece Tiene maravilloso. Que estar Pablo Carreras con nosotros, por favor. Me acaba de llegar por WhatsApp un mensaje que ¿qué tienen que ver? Me parece no lo sé, pero ¿qué tienen que ver los masones y los carlistas?
Y los carlistas, siempre están aquí los carlistas. Siempre salen los carlistas. Encima ya no sé, se me ocurren pocas, se me ocurren pocas cosas más antitéticas que la masonería. No. Pues si os parece, además en el chat todo el mundo está de acuerdo con vuestro criterio. Pues, diciendo que es un tema muy interesante y hay que tomárselo con calma próximamente. Y simplemente quedaría eso, la recomendación, aunque José Luis ha dicho algo, de algún libro sobre masonería que creáis que sea interesante pues para quien esté interesado. Pablo Carrer dice Espada vs Mandil. No, mira, los mejores libros, que menos que esté delante, los mejores libros para aprender de masonería, si quieres apreciar la masonería, leer los libros de Alberto Moreno. En concreto, los grados masónicos y el último que ha publicado sobre el rito de los benedictinos. Si queréis saber algo de masonería, si queréis la propaganda o todas estas historias, hay mucho por ahí. Yo os aseguro que he leído mucho sobre masonería y cuando leí los libros de Alberto me enteré que no sabía nada de masonería. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor os sorprende porque somos españoles y vivimos en el universo. La Biblia. No vas a recomendar la Biblia. Yo cada vez que cuando me voy convenciendo más de que cuando digan para aprender de masonería, que es lo que tenemos que leer, seguramente la Biblia, pero entendiéndola, cómo hacen los protestantes con su exégesis, leer una cosa y entender qué es lo que te están contando. Muchas veces, una cosa que he notado yo en el caso de los masones españoles es que se aproximan al ritual como, ¿esto qué será? ¿Qué oscuro simbolismo nos estarán diciendo? ¿Qué misterio que habrá tal? Y son cosas que porque las vemos así, tan poco claras, porque en la cultura española no se conoce la Biblia, pero para los masones, para los protestantes y para los masones británicos, estadounidenses, que sí se la conocen, se lo conocen bastante bien y están acostumbrados a la exégesis bíblica. Sí, el mito de José, sí, nos están contando esto. Y no lo ven como un misterio, lo ven, nos están contando esto, y significa esto y tal. Nosotros nos acercamos con esa actitud temerosa de esto que es, y sencillamente porque no lo conocemos. Porque seguramente para entender mejor la masonería, pues un conocimiento de la Biblia y de unos rudimentos de exégesis, pues sí que creo que serían necesarios. Pero es que y para el arte igual, no se puede uno acercar al arte sin conocer la Biblia. El Jardín de las Delicias está describiendo una escalera de Jacob. La escalera de Jacob, ¿qué es? Pues hay que irse a la Biblia para entenderlo. José Luis, un libro sobre sufíes, perdón, que te piden. El Masnavi de Rumi y de Ibn al-Arabi lo que quieran. Mira, te voy a contar una anécdota. Para mí, uno de los mejores autores de toda la historia de la humanidad es Omar Khayyam. ¿Quién era Omar Khayyam? Omar Khayyam era un matemático, fue uno de los que hizo el calendario islámico, además es matemático, cualquier matemático lo conoce, y además era sufí. Escribió el Rubaiyat, que son cuartetas persas. El Rubaiyat es un libro, son unas cuartetas, es pequeño. Hay una traducción hecha por un sufí que sabe hablar el persa clásico y el español, pero no recuerdo el nombre ahora, que es el que más se acerca al espíritu de Khayyam. Bien, este hombre, en las cuartetas persas, yo las llevo leyendo muchos años, pero ahora hablo así como 20 años, y no hay vez que la lea que no encuentre algo que no había visto anteriormente. Es un libro que crece, al igual que las buenas literaturas, pero esto se ve mucho en los sufíes, que crece conforme vas creciendo tú y vas descubriendo cosas nuevas conforme tú. Es un libro, bueno, son todos los libros sufíes, hablo de siglo XII, siglo XIII, siglo X, XI. Todos esos libros que son clásicos, cuanto más pones tú, más pone el libro. Por eso digo que han llegado a una altura intelectual tremenda. Bueno, pues están las cuartetas persas de Omar Khayyam, de Rumi el Masnavi, de Ibn Arabi, lo que queráis. Si es que había una sufí también que se llama Rabia, una mujer sufí. Bueno, es que de todo esto digamos, es alta literatura, es digamos, un motivo de alta meditación, y si se sabe leer, hay que leerlo con tranquilidad, te eleva el espíritu a unos estados que te sorprenden. Eso es iniciación. A mí me gustaría también de Rumi recomendar cualquier libro de poemas de amor, que son una verdadera, son caramelitos y son bombones para el alma. Pero sí me gustaría recomendar, Pep, dos libros
que no tienen mucho que ver con la masonería, pero sí con la iluminación, más sencillos, quizás más fáciles de leer. Para mí uno de mis libros de cabecera, que lo llevo en todas mis maletas y siempre lo tengo, son los Tratados Morales de Séneca, por supuesto, para el tema de cualquier iniciación que se quiera. Y por el tema de conocer temas de Iglesia Católica y demás, yo no recomendaría la Biblia, por supuesto, pero sobre todo recomendaría los apócrifos, que la gente debería leérselos. Desde el de Tomás, que a mí es el que menos me gusta, el de Santiago, que es el que más me gusta, pero que se lean los apócrifos si pueden, y que los entiendan, y que los mediten. Y recomiendo a la gente que para iluminarse se cuestione todo. El de Tomás Sí. Se estudia en los seminarios. Sí, el de Tomás a mí me gusta, pero no es el que más me gusta. O sea, no es el que más me gusta porque hay ciertas cosas que no estoy... Pero bueno, donde voy es que la gente no se quede con una idea. Poner en duda todo. Poner en duda vuestro pensamiento. Buscar, leer. Los abacípers somos personas que somos buscadores de la verdad, pero la verdad cada uno puede encontrar la suya por diferentes caminos. Yo no digo que os leáis el Kybalión, ni que os leáis la Biblia, ni que os leáis los Tratados Morales ni de Séneca ni a Rumi, pero leer, investigar, aprender y dudar. Esa es la recomendación que os daría yo hoy. Oye, María, vamos, algo totalmente genial para este final de este Abacip que se ha quedado en una introducción, pero una de las introducciones más apasionantes que he tenido la suerte de presenciar. Así que, María Barrios, jefa, muchas gracias, como siempre. Rubio, jefe, gracias a ti como siempre, a todos y a nuestros invitados. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, José Luis. Hemos aprendido muchísimo de vosotros y buscamos hueco en la agenda para la próxima. Claro que sí. Muy bien, ya ha sido un placer coincidir con Alberto, con el maestro Alberto. La verdad es que es un placer escucharle. Y coincidir contigo también, José Luis. Pero es un placer escucharle y además es que hablando sobre masonería, de verdad, es una de las mayores autoridades ahora mismo, quizá en toda Europa, Alberto. Es así, es así, es así. Y a ver si lo digo bien, que yo creo que sí, porque ya estamos medianoche en punto, que es cuando los masones cierran trabajos. Alberto, ¿qué música nos recomendarías para cerrar el Abacip de hoy? Si es ya medianoche y se cierran los trabajos. Bueno, puedes buscarla por YouTube, ¿no? Bueno, a ver, pues música para cerrar así, no me lo tenía pensado. Pues la columna de la armonía ha sido también uno de tus fuertes durante mucho tiempo. 4 años fui, sí, pero... así de sorpresa. Pues no sé. Bueno, las tengo pendientes, pero a lo mejor no me acuerdo del título, títulos en alemán y cosas así. A ver... Bueno, José Luis, también si quieres investigar algo de por ahí. Vamos a terminar, si quieres, con la cantata esta de Bach, Jesús, que mi alegría permanezca. Alegría. Vamos a buscarla. Bueno, mientras tanto, en el chat todo el mundo, Esther Alonso, Raquel Pascual, Noé, María José, Elena Aparicio, Gloria Barrios, Pablo Carreres, Manuel González, me estaré dejando a varios por aquí, disculpar, Sonia, etcétera, Verónica, que tienen muchas ganas de que haya un nuevo Abacip relacionado con estos temas. Así que, como dice María, es cuestión de buscar agenda. Vamos a ver, me habéis dicho la de Bach, ¿verdad? El Gesù meine Freude este, que lo pronuncio fatal. Sí. A ver si no me he equivocado. No sé y con esto... 141, no me acuerdo ahora mismo. Y con esto, bueno, me ha salido la 227, a ver si la he liado. Y con esto, y si me he equivocado, ya cerraríamos los trabajos de hoy y hasta el próximo Abacip. Vamos a ver.